Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Estados Unidos acaba de deportar a México a Osiel Cárdenas, ex jefe del Cartel del Golfo. ¿Qué retos enfrenta ahora el gobierno mexicano? Casi medio millón de latinoamericanos llegaron el año pasado a España, dice un estudio sobre la población de América Latina. Hoy la historia. La Corte Suprema Argentina le abrió la puerta a un juicio por lavado de activos contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué significa esto? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, algo resfriada, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Santa Marta. Es miércoles 18 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El lunes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE por sus siglas en inglés, devolvió a México a uno de los mayores narcotraficantes del país latinoamericano, Osiel Cárdenas Guillén, antiguo líder del Cartel del Golfo y fundador de Los Zetas. Cárdenas había cumplido 14 de los 25 años a los que había sido condenado en Estados Unidos. En agosto fue liberado por buena conducta. En México se le conocía como el ingeniero o el mataamigos. En 1996, él reemplazó en la jefatura del Cartel del Golfo a Juan García Ábrego. Las autoridades mexicanas recibieron a Osiel Cárdenas en Tijuana. Como pez gordo del tráfico de drogas, Cárdenas aún tiene cuentas pendientes con la justicia de su país. Pero, ¿qué retos plantea su retorno? Llamamos ayer a Ciudad de México al periodista político Mauricio Torres. Bueno, lo primero que yo pensé la tarde-noche de lunes cuando escuché esta noticia del regreso de Osiel Cárdenas Guillén a México fue que el país se estaba reencontrando con un viejo conocido, con este hombre que fue líder del Cártel del Golfo, uno de los líderes icónicos del narcotráfico y del crimen organizado en el país y que nos guste o no, pues han marcado las últimas décadas de su historia, de la historia reciente. Y dicho esto, creo que es claro que México tiene varios retos con este retorno. El primero de ellos es el de saber y definir qué va a pasar con los procesos que tiene pendientes. Osiel Cárdenas ya estuvo preso y sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico y acá en México también tiene cuentas pendientes con la justicia. La Secretaría de Seguridad Federal nos dice que tiene 3 órdenes de aprehensión, de las que se derivan 7 procesos penales por delitos como delincuencia organizada, delitos contra la salud, que es otra forma de llamar al narcotráfico, por también lavado de activos o lavado de dinero, acopio de armas, en fin, varios ilícitos que podrían representarle una pena acumulada de más de 700 años de prisión, según lo que nos dice la propia Secretaría de Seguridad. ¿Lograrán las instituciones de justicia hacer que Osiel Cárdenas finalmente rinda cuentas? Esa es una gran pregunta. Otro reto también es el de que las autoridades logren que él permanezca en prisión y es decir, que no tenga algún tipo de condición para fugarse. Esto viene a cuento porque los periodistas que cubrimos temas políticos y de seguridad y justicia, pues tenemos aún muy fresco, aunque ya han pasado casi 10 años de ello, que en 2015 Joaquín El Chapo Guzmán, el otrora líder del cártel de Sinaloa, logró fugarse ni más ni menos que de un penal de máxima seguridad, del penal de máxima seguridad del Altiplano, que es, cabe decir, el mismo al que Osiel Cárdenas pues fue llevado en las últimas horas. Sabemos que siempre puede haber un riesgo latente, no es que nadie lo desee, pero es un riesgo que puede estar ahí y que cualquier autoridad sensata, me parece, no debería darlo por descontado. Y creo que un último reto, y aunque este ya es un reto pues visto muy a largo plazo, es el de cómo hacer que estas detenciones y que estos procesos penales contra diferentes líderes del crimen organizado pues se traduzcan en verdad en una mejora en las condiciones de seguridad y de Estado de Derecho en el país. Creo que
las autoridades de diferentes gobiernos en México pues tienden a presumir arrestos y extradiciones y sentencias, estas últimas no en un porcentaje tan alto, pero tienden a hacer esa presentación y a exhibir todo esto como logros, pero al final lo que tendríamos que ver o lo que esperaríamos ver es cómo esto se puede observar en que en efecto pues las y los ciudadanos estemos más seguros en las calles. España, un país de 48 millones de habitantes, con un área equivalente a la mitad de Bolivia o al doble del Ecuador, se ha convertido en un país de inmigrantes. Los latinoamericanos son parte esencial del fenómeno, según acaba de informar el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Es que, atención a este dato, el año pasado entraron a España 658.000 inmigrantes con o sin papeles. De ellos, el 71%, unos 460.000, son latinoamericanos. De ese total, el 30% son colombianos, el 17% venezolanos, el 12% peruanos y el 9% argentinos. A propósito del tema, el Observatorio Demográfico de la Universidad CEU San Pablo de Madrid publicó en las últimas horas un informe sobre Iberoamérica. Las conclusiones son muy interesantes, según nos contó ayer Alejandro Macarrón, responsable de estudios y análisis social. La población de Iberoamérica, o sea, de Hispanoamérica, los países que hablan español en América, más Brasil, ha crecido muchísimo desde 1900. Se ha multiplicado más o menos por 10. ¿Y eso a qué se debía? Bueno, pues a que tenían una gran inmigración, venía muchísima inmigración de Europa y además se tenían muchísimos hijos por mujer, ¿no? Lo que se llama la fecundidad era altísima, ¿no? Eso de la inmigración ya no es así. En los últimos 50, 60 años es una región de la cual sale sobre todo más gente de la que viene. Se ha ido mucha gente a Estados Unidos y también últimamente en los últimos años ha ido mucha gente a España. Por ejemplo, el año pasado a España vinieron casi 500.000 de iberoamericanos, casi todos hispanos, ¿no? De Brasil también vino alguno. Y sobre todo lo que más vinieron fue colombianos seguido de venezolanos, ¿no? Entonces ha sido una región que a cambio de flujos, de recibir muchísima población de Europa, sobre todo a ser una población que emite personas, inmigrantes, ¿no? Y últimamente además con un fenómeno especialmente triste que es el caso de Venezuela, ¿no? El éxodo venezolano, que según datos de las Naciones Unidas en las que nos hemos basado para hacer este informe, se han ido más de 5 millones de personas en neto en los últimos 10, 12 años, ¿no? Teníamos, como decía, el cambio que se ha producido telúrico es de ser una región con muchísimos hijos por mujer, ahora estar ya en situación de lo que llamaríamos invierno demográfico, cuando se tienen menos niños de los necesarios para el reemplazo de la población. Y eso lleva a una población que tiende a envejecer y a perder población. De hecho, las proyecciones de las Naciones Unidas son las de que muchos países perderán población de aquí a fin de siglo y algunos, de hecho, lo están perdiendo ya. Hemos incluido en el informe a Puerto Rico, aunque no es una nación independiente, pero a efectos culturales y en muchísimos aspectos es como un país hispánico más, ¿no? Y luego una cosa muy buena es que ha bajado mucho la mortalidad infantil y juvenil y ha crecido la esperanza de vida. Eso es una cosa maravillosa. La esperanza de vida en Iberoamérica en conjunto ya está en 76 años, que ya es una esperanza de vida muy alta, casi cercana a los países Europa. Todavía está un poco por debajo, pero está muy bien, ¿no? Y otra de las cosas curiosas que hemos visto en el informe, por ejemplo, es la cantidad de hispanoamericanos que viven ahora en España. Un 1% aproximadamente de toda la población hispanoamericana vive ahora mismo en España, empezando por colombianos y venezolanos, que son las comunidades más numerosas, seguidas de argentinos. En Estados Unidos viven muchos más todavía. Hay unos 60 millones de hispanoamericanos en Estados Unidos, de los cuales el 60% son mexicanos. Y bueno, en definitiva, creemos que la región ha hecho un cambio demográfico en parte muy negativo, que es a tener demasiados pocos niños por mujer, en parte positivo por la mayor esperanza de vida, y es muy importante que recupere algo de fecundidad de hijos por mujer. Cada país es un poco distinto, dentro del informe el que lo quiera ver, no todos están en la misma situación, los datos que ha dado son globales, pero hay países que están horriblemente mal ya de hijos por mujer, como el caso de Puerto Rico o Cuba, Uruguay o Chile, y otros que en cambio tienen todavía una fecundidad positiva, como puede ser el caso de Honduras o de Bolivia, pero vamos, estas son las pautas generales, ¿no?
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El lunes, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina tomó una decisión importante sobre Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta de 2007 a 2015 y que es la máxima dirigente del peronismo. Ese día, el alto tribunal abrió la puerta para que ella sea juzgada por lavado de dinero. El proceso tiene que ver con el caso conocido como Otesur Los Sauces, al que ha sido vinculada la señora Fernández de Kirchner, que además fue vicepresidenta de 2019 a 2023. Paz, ¿de qué se trata todo esto y qué consecuencias podría llegar a tener? Mira, Jorge, lo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación aquí en Argentina es confirmar que Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, otra figura importante del peronismo, deberán enfrentar un juicio oral acusados de lavado de dinero. Es un caso especialmente sensible para la expresidenta porque investiga sus negocios familiares. Ella está acusada de haber recibido dinero ilegalmente de parte de empresarios que eran contratistas de obras públicas y que le habrían pagado así por los presuntos beneficios que recibieron durante el gobierno de Cristina Kirchner. O sea, beneficios que ella y los funcionarios que trabajaban para ella le otorgaron a estos empresarios habrían vuelto en formato de alquiler de habitaciones de hotel y de inmuebles. La familia Kirchner era dueña de hoteles y de inmuebles. Entonces, de esta manera, ellos habrían recibido pagos irregulares, ilegales, de parte de empresarios. Este no es el primer juicio que afrontará Cristina Fernández de Kirchner, que, como ya saben, fue condenada a 6 años de cárcel e inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por haber estafado presuntamente al Estado, favoreciendo a uno de estos empresarios, de los que mencionábamos recién, que se llama Lázaro Báez, con obras públicas. Se trata, la condena que ella ya tiene, de una condena que todavía no está firme, queda una posible revisión de la Corte Suprema y es por eso que por el momento Cristina Kirchner no cumple su pena de prisión. Pero además ella tiene pendientes otros 2 juicios orales que empezarán el año próximo o en 2026. Uno es por el supuesto cobro de sobornos de empresarios. Es un caso gigantesco conocido como el caso de los cuadernos de las coimas, porque un chofer de un funcionario iba consignando presuntamente por las distintas empresas que iban yendo a levantar los sobornos en un cuaderno, en varios cuadernos. Y esos cuadernos surgieron a partir de una investigación del diario La Nación, dieron inicio a la causa penal. El otro juicio que tiene que afrontar Cristina Kirchner es por la firma de un pacto con Irán. En este caso, ella está acusada de haber ayudado a funcionarios iraníes que estaban acusados del mayor atentado terrorista sufrido por la Argentina y los habría ayudado a buscar impunidad. En definitiva, este nuevo fallo contra Cristina Fernández de Kirchner lo que hace es agravar una situación judicial de por sí muy complicada contra la expresidenta y ni más ni menos que en el caso que investiga sus negocios familiares. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ucrania mató ayer en Moscú al general Igor Kirillov, jefe de la unidad de armas químicas, biológicas y radiológicas del ejército ruso. Pocas veces un militar de rango tan alto había sido asesinado en esa capital. La muerte se produjo a las 6 de la mañana, cuando Kirillov y su asistente salían de un edificio para abordar un vehículo, momento en el cual explotó una patineta bomba que se hallaba a pocos metros. Hace una semana, Ucrania también mató en Moscú a Mikhail Shatsky, diseñador de varios misiles rusos. Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero de 2022. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo ayer que es víctima de un fuerte ataque de la justicia y que el actual jefe del Estado, Luis Arce, lo quiere entregar a Estados Unidos como un trofeo de guerra. Morales se manifestó de esa forma 24 horas después de que la Fiscalía formalizara una acusación en su contra por haber mantenido en 2015 una relación con una menor de edad, de la cual nació una niña. La imputación es por el delito de trata de personas. La Fiscalía boliviana también quiere procesar a los padres de la menor por haber consentido su nexo con el expresidente.
Dos noticias relacionadas con el cine y la música se produjeron ayer en España. La primera fue el fallecimiento en Madrid de Marisa Paredes, una de las grandes actrices del país, por un ataque cardíaco. Tenía 78 años. Sus papeles en las películas de Pedro Almodóvar fueron incomparables, aunque también trabajó con directores como Arturo Ripstein y Guillermo del Toro. La otra noticia es que anoche el cantante Rafael, de 81 años, fue hospitalizado en Madrid tras sufrir un accidente cerebrovascular cuando grababa un especial de Navidad para Televisión Española. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.